Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Saludos a todos, espero como siempre que se encuentren gozando de excelente salud ustedes y sus apreciables familias. Y como una sana costumbre, antes de entrar en materia, por favor, sintonicémonos. Acordémonos que estamos ante la santa presencia del Señor, adorémosle. Estimados escuchas, espero que el podcast anterior, el de la disciplina, les haya agradado y sobre todo deseo que haya aportado algo bueno. Por favor, háganme saber sus opiniones, comentarios, correcciones o dudas. Siguiendo en esa misma línea, mencionamos que la disciplina no es un régimen militar, es formarse hábitos positivos. Y como acordamos, es pertinente detenernos a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué son los hábitos? ¿Cómo se forman? ¿Son necesarios? ¿Hay diferentes tipos de hábitos? ¿Sirven de algo? ¿Se pueden cambiar? Y si se puede, ¿cómo se cambian? Como pueden ver, son varias las interrogantes que, si me permiten, iré tratando de ir exponiendo a lo largo de nuestra reunión. ¿Qué son los hábitos? ¿Han notado que en ocasiones nos encontramos haciendo algo que ni siquiera lo pensábamos hacer de esa manera? Como levantarnos del mismo lado de la cama, ir al baño antes de dormir, los gestos que hacemos cuando hablamos en público o morderse las uñas, el manejar cualquier vehículo o maquinaria, tomar café todas las mañanas, con o sin azúcar, en fin. Son acciones que repetimos de manera automática con o sin el mínimo esfuerzo mental de nuestra parte. Bueno, pues eso es precisamente un hábito. Los hábitos son costumbres, actitudes, conductas, manías, formas de pensar, formas de ser, de hablar y de comportarse, que de manera repetitiva y sistemática todos los tenemos. Es una forma habitual en que vivimos nuestra vida. Lo que somos hoy es la suma de nuestros hábitos pasados. Existe el mito de que actuamos de determinadas maneras porque pensamos que así somos, que así fuimos hechos, que lo traemos de herencia y sobre todo que no tenemos opción, es decir, que no podremos cambiar los hábitos. Aquí cabe el famoso dicho: ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? Como ejemplo, es el que en repetidas ocasiones seguro hemos escuchado que fulanito tiene el hábito del cigarro porque su abuelo, su padre y sus tíos fueron fumadores empedernidos y por lo tanto él debe vivir y morir con ese hábito. Un ejemplo más de que los hábitos tienen fuertes justificaciones es el hecho de que estos existen por nuestras creencias milenarias. Bien lo podemos observar cada vez que presenciamos un partido de fútbol-soccer. Vemos a los jugadores que de manera religiosa, cuando entran a la cancha para iniciar el partido, tocan el pasto santo y enseguida se persignan, o entran a la cancha con el pie derecho primero. O los beisbolistas, que tienen por costumbre masticar tabaco para poder producir saliva y echar buenos escupitajos al suelo. Queridos escuchas, por favor, tomen en cuenta que no estoy criticando ninguna de estas prácticas. Lo hago con la intención de hacer un poco más gráfica la manera en que los hábitos viven en nuestras vidas. Y lo más importante es que con cada hábito que incorporamos, estos van a determinar en gran medida nuestra personalidad. ¿Cómo se forman? Los hábitos, como lo hemos comentado, se forman mediante la repetición metódica y constante en un determinado lapso de tiempo. Todos aquellos que hemos practicado un deporte de manera sistemática, lo hemos experimentado fuertemente. Basta solo con recordar cuando aprendíamos una nueva técnica. Esta debíamos aprenderla al principio de la sesión, cuando nuestro sistema nervioso se encontraba descansado para poder asimilar más fácilmente el nuevo modelo o movimiento, o cuando aprendimos a andar en bicicleta, o como cuando estábamos aprendiendo a tocar un nuevo instrumento. Repetíamos la misma melodía una y otra vez hasta llevarla a nuestro inconsciente para automatizarla y no nos cueste trabajo ejecutarla. Algo que definitivamente juega un papel muy importante en la adquisición de un nuevo hábito es la decisión de querer aprender. Entre paréntesis, deseo. Sin embargo, no solo el deseo es lo único que se necesita. Son igualmente importantes otros dos factores: el qué o el por qué, entre paréntesis, conocimiento, y el cómo, entre paréntesis, capacidades.
La falta de alguno de estos tres factores harían prácticamente imposible la adquisición de un nuevo hábito. En la adquisición de un nuevo hábito es necesario que tengamos un estímulo exterior lo suficientemente fuerte para dar inicio al proceso de cambio. Esa imagen del qué y o por qué lo queremos debe ser lo más clara posible y coherente. Junto con este factor aparece el deseo de cambiar. Realmente se debe tener ese sentimiento de querer hacer lo necesario. Posteriormente, llevamos esa imagen que nos hemos formado a nuestra mente y ahí comienza el trabajo de reflexión, de comparación y diseño de los cómo hacerlo. Ahí da inicio la automatización acompañada de las decisiones y acciones que tomemos para obtener como resultado las conductas y actitudes que posteriormente iremos cotejando y monitoreando. Por supuesto que en algunos casos el proceso resultará difícil y tal vez doloroso, pero como hemos dicho anteriormente, todo tiene su precio. ¿Son necesarios? Sería la siguiente pregunta a responder, y la respuesta es sí. Definitivamente nos pueden ser de gran utilidad para reforzar aprendizajes, desarrollar actitudes, para adquirir nuevos patrones de movimientos, conductas, asumir responsabilidades y desarrollar formas de organización. Sirven para hacernos más fácil y ágil nuestro existir, y de acuerdo con Stephen Covey, autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, trabajando sobre el conocimiento, la capacidad y el deseo, podemos irrumpir en nuevos niveles de efectividad personal e interpersonal. Podemos decir que son el piloto automático de nuestras vidas, porque imaginen ustedes estar pensando en cada movimiento que hacemos, por ejemplo, al manejar nuestro coche, sería extenuante. ¿Hay diferentes tipos de hábitos? Dependiendo de la actividad humana a la que uno se quiera referir, existen varios tipos de hábitos. Podemos considerar que existen hábitos alimenticios, morales, de salud, de estudio, de ahorro, de relación, de procedencia, espirituales, de higiene, culturales, deportivos, solo por mencionar algunos. Y sin tratar de ser simplista, los podemos resumir en buenos y malos hábitos. La práctica de los buenos hábitos, que por supuesto requiere de esfuerzo, a corto, mediano y largo plazo, generarán virtudes, mientras que los malos hábitos, por su parte, no demandan gran cantidad de energía ni esfuerzos para realizarlos, y también, a corto, mediano y largo plazo, desencadenan resultados que tienen por nombre vicios. A continuación, se hace notar que la práctica de buenos hábitos mejorará la calidad de vida y personalidad de las personas, posibilita el crecimiento, aporta a la mejora continua, nos ayuda a madurar, a alcanzar nuestros objetivos, son potenciadores, mientras que el apego a los malos hábitos producirá efectos nocivos en las personas. Limita el crecimiento, no hay evolución, no permite revelar el verdadero ser, nos conducen a situaciones problemáticas, accidentes, enfermedades graves o la muerte, nos detienen y nos estancan. ¿Se pueden cambiar? Y si se puede, ¿cómo se cambia? Como se señala al principio, una de las creencias milenarias, entre paréntesis, paradigmas, que existen en el consciente colectivo es que somos como somos y que no hay poder humano que nos pueda cambiar. Bien, para poder continuar, debemos entender en primer lugar qué quiere decir la palabra paradigma. En palabras de Stephen Covey, paradigma se usa actualmente como sinónimo de modelo, teoría, supuesto o marco de referencia. Para nuestros fines, debemos entender que los paradigmas son los modelos que viven en lo más profundo de nuestro ser, son los responsables de controlar nuestra vida y son los filtros mediante los cuales vemos el mundo de la manera como lo vemos. Una vez comprendido lo anterior, nos damos cuenta que debido a la cultura y entorno en que nos hemos desarrollado, hemos fijado en nuestro ser creencias, pensamientos, palabras, actitudes, comportamientos que por su constante repetición se convierten en hábitos y estos en hábitos positivos y negativos. Por lo tanto, también nos percatamos de que existe la hermosa posibilidad de cambiarlos si simplemente cambiamos nuestras creencias y pensamientos. Covey
declara: para romper tendencias habituales profundamente enraizadas tales como la indecisión, la impaciencia, la crítica o el egoísmo que violan los principios básicos de la efectividad humana, se necesita algo más que un poco de fuerza de voluntad y algunos cambios menores en nuestras vidas. El despegue existe un esfuerzo tremendo, pero en cuanto nos despegamos de la atracción gravitatoria, nuestra libertad adquiere una dimensión totalmente nueva. Siguiendo con Covey, asegura que podremos prepararnos mediante diversas metodologías para experimentar un cambio en nuestras actitudes y conductas sin siquiera acercarnos al cambio que se produce cuando se afronta una crisis que perturba nuestras vidas y de repente miramos desde otra perspectiva el mundo, colocando nuestras prioridades en un enfoque diferente. Si lo que queremos es realizar cambios, digamos, menores en nuestras vidas, bastaría con concentrarnos en nuestras actitudes y conductas. Pero si lo que queremos es realizar cambios significativos en nuestro carácter, debemos realizar cambios de paradigmas en nuestras creencias más profundas. Entonces, si estamos convencidos de que es bueno tener mejores hábitos de vida, ¿por qué no podemos cambiar nuestros malos hábitos? En primer lugar, personalmente, considero que el miedo al cambio es la principal razón. Es miedo a perder comodidad, perder identidad. Y en segundo lugar, por miedo a lo desconocido. Nos provoca mucha ansiedad la incertidumbre. Por lo tanto, resulta más fácil desprenderse de todo compromiso, porque de alguna manera no se sabe qué se quiere de la vida. ¿Cómo se cambian los hábitos? Como se revisó, son necesarios 3 factores: el conocimiento, el deseo y las capacidades. Cualquier cambio profundo impacta en nuestra personalidad. Por consiguiente, cualquier cambio permanente requiere de un cambio de imagen más un cambio de estilo de vida, dando como resultado un cambio en comportamiento y desempeño a largo plazo. Nos estamos acercando al final del podcast, querida comunidad. No desesperen, por favor. El siguiente punto es una recomendación para reafirmar el cómo lograr cambios en nuestros hábitos. Paso número 1. Elegir el nuevo hábito. Ya vimos que es muy importante una reflexión profunda sobre este tema y nos puede ayudar el siguiente ejercicio: responder las preguntas qué, para qué, cómo, cuándo. Paso 2. Declaración pública. Se refiere a comentar el nuevo compromiso con alguna persona o personas de nuestra entera confianza, personas que no nos juzgarán ni nos apresurarán, nos apoyarán en todo nuestro proyecto. Paso 3. Plan de acción. Importantísimo, ya que sin él todo se quedará en unas hermosas intenciones. Paso 4. Tomar acción. Una vez diseñado el plan a seguir, debemos establecer con claridad las acciones y conductas que implementaremos. Paso 5. Monitorear nuestros avances. Para tal efecto, bien podrían funcionar los calendarios o agendas. Asimismo, registrar las tareas y acciones a realizar e ir palomeando con un marcador las tareas cumplidas. Por último, y no por menos importante, festejarnos. Funciona de maravilla y es muy recomendable escribir dentro del plan de acción las formas de festejos y premios que nos daremos por cada etapa cumplida. Por supuesto que deben ir en equilibrio con el tamaño de las tareas. Para cerrar nuestra reunión, quiero compartirles estas palabras del gran Mahatma Gandhi. Vigila tus pensamientos porque se convierten en palabras. Vigila tus palabras porque se convierten en actos. Vigila tus actos porque se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos porque se convierten en carácter. Vigila tu carácter porque se convierte en tu destino. Querida comunidad, hemos llegado al final del podcast. Les quiero decir que también hemos llegado al final de la segunda temporada. Deseo de todo corazón que el trabajo realizado haya aportado algo positivo. Próximamente, a manera de festejo, se lanzará un video condensando los 10 capítulos de esta serie. Les avisaremos con la debida anticipación su estreno. Mil gracias por su tiempo, sus likes, por compartirlos y por sus valiosos comentarios. Que Dios los bendiga
Hasta la próxima y mientras tanto, sean felices.